La meta permanente para la inflación en México es de 3% más menos un punto porcentual. Esto es lo que espera Banxico cada año, un rango de entre 2 y 4% de inflación. Y los últimos dos datos que tenemos de la inflación que reportó el INEGI con el Índice Nacional de Precios al Consumidor son los siguientes. En marzo tuvimos inflación anualizada de 4.67% y en abril inflación anualizada de 6.08%. Este último dato ya está muy alejado de esa meta permanente. Vamos a entenderlo con estos 200 pesos. Si yo los hubiera ahorrado en abril del 2020, un año después, abril 2021, con estos mismos 200 pesos podría comprar 6.09% menos cosas, porque los bienes y servicios ya son más caros. Esto es lo que estamos sufriendo, inflación. Y como inversionistas y realmente como ciudadanos esto nos debería de importar porque lo que buscamos al ahorrar e invertir nuestro dinero es generar intereses reales. Y es muy sencillo, los intereses reales es cuando una tasa nominal como este 4.06% anualizado que ofrece actualmente el CETE de 28 días, le restamos la tasa de inflación del periodo de esa inversión. Esta tasa real puede ser positiva o negativa y nos dice realmente si nuestro dinero está ganando o perdiendo poder adquisitivo. En el caso de CETES 28 días, tendré una tasa real negativa de 2.08%. Y esto no es nada nuevo, veámoslo en la siguiente gráfica. En azul tenemos a la tasa nominal de CETES 28 días y en rojo a la inflación. En los últimos 10 años y en repetidas ocasiones, la inflación ha superado lo que paga CETES. Si a este escenario le sumamos la tasa de retención de impuestos de 2021, que es equivalente a 0.97% del capital invertido, nos queda que CETES te está pagando una tasa neta real de menos 2.99%. Prácticamente menos 3%. Pero yo no diría que este es un problema de México. Tendríamos que ampliar el panorama y ver qué está pasando en Estados Unidos y en la bolsa de valores y entonces sí empezar a tomar decisiones integrales con nuestro portafolio de inversiones. Y es lo que haremos en este video. Yo soy Alejandro Lara, bienvenido a My Primer Millón y antes de continuar te lo tengo que decir. No tomes lo que te voy a decir como un consejo financiero. Por supuesto que voy a sustentar lo que te voy a platicar, pero al no conocer tu perfil ni tus condiciones particulares, no puedo darte, yo siendo un completo desconocido, un consejo financiero. Y ahora sí, continuamos. Inflación en Estados Unidos. Al inicio de año, la Fed comunicó su estimado de inflación para 2021. La ubicó en niveles de 1.8%, teniendo como meta en los últimos años un 2% de inflación. Los datos reportados por el CPI, el Consumer Price Index, fueron de una inflación anualizada en abril del 2021 de 4.2%. Habría que contemplar que este dato de la inflación se vio bastante influenciado por la crisis de combustibles que tiene Estados Unidos, siendo el sector de las energías lo que más subió de precio. Podríamos decir entonces que la inflación en México y en muchas partes del mundo es más bien una consecuencia natural de una inflación en Estados Unidos. ¿Tendríamos que preocuparnos entonces? De acuerdo con la Fed, no. Para Jerome Powell, el presidente de la Fed, este repunte en la inflación no va a ser permanente, todo lo contrario, se va a normalizar paulatinamente. Aunque sí hicieron algo, en marzo de 2021 subieron ese estimado de la inflación de 1.8% hasta 2.4% para finales de 2021 y además mantuvieron su postura de no modificar su política monetaria hasta 2023. Aquí podemos sacar las primeras conclusiones para nuestras inversiones en México. La política monetaria es muy clara, mantener los tipos de interés en niveles muy cercanos a cero. Y algo que ha hecho México en los últimos años es algo muy sencillo, replicar con cierto delay los movimientos de los tipos de interés de Estados Unidos, lo que significa que ni CETES, ni SOFIPOS, ni alguna otra inversión de renta fija va a subir la tasa de rendimiento que nos está pagando, al menos hasta 2023. Todo esto estimado. Así que aquí podríamos empezar a tomar las primeras decisiones con lo que vamos a hacer con CETES, SOFIPOS y algunos instrumentos de renta fija de México. Antes de pasar a esas soluciones, vamos a ver cómo este dato de la inflación, sumado a otros que ya tenemos apilados,
como consecuencia de la crisis sanitaria han afectado la bolsa de valores. Si visualizamos los movimientos de la bolsa de valores con los índices más representativos, tenemos lo siguiente en el último mes. Desde su último máximo histórico, el S&P 500, que sigue el comportamiento de las 500 empresas más grandes que cotizan en Estados Unidos, ha ajustado un 4%. El Nasdaq, que incluye empresas mayormente del sector tecnológico, ajustó un 8% desde su último máximo histórico en el último mes. ¿Qué empresas se ven más afectadas en escenarios como este? Las tecnológicas. Y lo podemos corroborar con el ETF XLK, que también ajustó un 8.5% en el último mes. Pero aquí te viene uno de esos datos que nos gustan en este canal. Dadas las distribuciones de los retornos mensuales históricos en los últimos 10 años del Standard & Poor's 500 y del Nasdaq, una caída del 10% y del 15% respectivamente son bastante normales. De hecho, tenemos una caída de ese tipo de media cada año. Así que estos ajustes todavía no nos dicen si estamos ya en una crisis inflacionaria o si lo vamos a estar o si apenas es el inicio de una. Podríamos tomarlo de la forma positiva, como que no está pasando nada, o podríamos tomarlo de la forma negativa. Apenas empieza lo peor. Aquí no vamos a intentar hacer algo como predecir lo que va a pasar, simplemente tenemos que actuar y seguir una estrategia. Así que aquí vienen las soluciones. Lo primero, ¿qué no hacer? Lo peor que puede estar haciendo una persona en escenarios de alta inflación y prácticamente en cualquier escenario es no estar invirtiendo, porque si con CETES tu tasa de interés real es de menos 3%, sin invertir en ningún producto financiero tu tasa de interés real es de menos 6%, la inflación. Y si bien la tasa de interés que te está pagando CETES y algunos otros instrumentos de renta fija, como SOFIPOS, algunos pagares bancarios, cuentas de ahorro, pueden no estar superando a la inflación, tienen una gran ventaja al formar parte del sistema financiero mexicano. Esa gran ventaja es que te permiten deducir esos intereses reales negativos en tu declaración anual. De este modo ya quedarías tablas. Si bien tu dinero no está ganando poder adquisitivo, tampoco lo estás perdiendo. Este proceso ya lo he explicado de forma detallada en una tarjeta que te voy a dejar por aquí. Yo mismo sigo conservando un pequeño fondo de oportunidad en el saldo a la vista de supertasas, porque lo que estamos buscando con este dinero no es duplicarlo, es simplemente proteger su poder adquisitivo. Puedes ocuparlo como tu fondo de emergencia, como tu fondo de oportunidad o para esas inversiones de corto plazo. Esto porque hay muchas personas que me han preguntado si deberían de meter su fondo de emergencia o cambiar lo que tienen a CETES, a audibonos o a bonos protegidos contra la inflación. Y la respuesta siempre es la misma, son instrumentos muy diferentes. CETES, inversiones a la vista, son inversiones de corto plazo. Audibonos está pensado para el largo plazo. Inversión número 2. Invertir en acciones. Muchas de las empresas en las que podemos invertir comprando sus acciones son las mismas empresas que nos venden los productos y servicios que consumimos. Esos mismos productos y servicios que en época de inflación tienden a subir de precio. Por lo tanto, el ciclo natural sería que esas empresas tengan mayores ingresos, lo que a su vez haría que el precio de la acción suba. Por supuesto, este proceso tiene un delay, tiene también sus ineficiencias, pero es el ciclo natural. Las empresas también se ajustan a la inflación. Esto no significa que la bolsa de valores no se puede ver afectada en el corto plazo, claro que puede. Algunos sectores más que otros. Ya vimos que el tecnológico es uno que no lo está haciendo bien. Hablemos de sectores que sí lo están haciendo bien. El sector de salud, healthcare, que en el último mes se ha mantenido lateral. El sector de consumo básico, que en el último mes se vio ligeramente beneficiado, y el sector financiero, que en el último mes se vio muy beneficiado. Justo lo que tenemos que hacer para proteger nuestro dinero de la inflación es mantener nuestro portafolio de inversiones bien diversificado, en sectores, en economías, en tipos de activos. Esta es la mejor forma de protegerte contra la inflación y tendrías que invertir en los 11 sectores que componen el mercado de valores. La respuesta va a depender de ti. Yo te diría que no, pero habría que preguntarnos por qué no estamos invirtiendo en uno o en otro.
Y para ayudarte a resolver esa pregunta, por aquí te voy a dejar también otra tarjeta de un video reciente que hice con información que te puede resultar útil. Inversión número 3, bienes raíces y commodities. El precio de los inmuebles tiende naturalmente a ajustarse a la inflación y lo mismo los beneficios que generan en forma de rentas. Así ha sido históricamente. En escenarios de inflación, el primer activo considerado como refugio son los bienes inmuebles, y la forma más barata que tenemos para invertir en bienes inmuebles desde México son las fibras. En el último mes, Fibra Track 14, un ETF que replica el comportamiento de 10 fibras, ha tenido un movimiento lateral. De continuar este escenario de inflación, es probable que lo haga muy bien. Por su lado, el equivalente en Estados Unidos, el BNQ, ha tenido también un comportamiento lateral, y lo mismo de continuar este escenario de inflación, es muy probable que tengan buen desempeño. El otro activo considerado refugio en escenarios de inflación son los commodities, especialmente el oro. Puedes adquirir oro con un ETF como GLD y puedes ver que en el último mes ha tenido un rendimiento de alrededor del 6%. Significa entonces que tu portafolio tendrá que tener oro o bienes raíces o que tendrías que agregarlo. No necesariamente, nuevamente todo depende de tu estrategia. Estos escenarios de inflación no tendrían que hacer que modifiques tu portafolio, más bien habría que preguntarnos por qué no tenemos ese portafolio bien estructurado. Y si no quieres quebrarte la cabeza con suposiciones o predicciones de hacia dónde va la economía, tenemos una última solución y la que tendríamos que evaluar seriamente. Solución definitiva: conviértete en un Boglehead o inversionista pasivo. Esta connotación surge de seguir la filosofía de John Bogle, un famoso inversionista considerado como padre de la inversión pasiva, un estilo de inversión que basa su estrategia en replicar a los índices bursátiles. El resultado son inversiones de largo plazo, de bajo riesgo, bien diversificadas y con un costo muy bajo, tanto en términos de comisiones como en impuestos. Y lo que tienes que hacer para convertirte en uno de ellos es muy sencillo, solo se necesitan dos cosas. La primera de ellas, ahorrar e invertir de forma periódica, tener una estrategia de inversión recurrente. La segunda de ellas, invertir a largo plazo, sin importar las condiciones del mercado. A un inversionista pasivo indexado no le importa hacia dónde va la economía, no le importa la inflación, no le importan los tipos de interés, no intenta predecir el rumbo de la misma, simplemente le importa aportar de forma recurrente a su estrategia de inversión. Y para convertirte en uno puedes hacer algo tan sencillo como invertir 50% al ETF VOO que replica el Standard & Poor's 500 y 50% en renta fija, o mejor aún, ajustar a tus necesidades algunos de los modelos de portafolios indexados con ETFs. Algunos ejemplos y los más populares son los de Swensen, el de Ray Dalio y uno que desde mi punto de vista es más sencillo de seguir y que ha dado mejor rendimiento histórico que estos últimos dos, es el no-brainer portfolio del Dr. Bill Bernstein, que desde el nombre ya te podrás imaginar que es muy fácil replicarlo y tropicalizarlo con las inversiones de renta fija a las que tenemos acceso en México. Sobre este tipo de portafolios aún no he generado información en este canal, pero lo vamos a hacer, así que si no estás suscrito, bien podrías considerar hacerlo. Yo soy Alejandro Lara y espero que este video te haya servido. No olvides irte sin picarle al botón de like, te estaré leyendo en los comentarios. Muchas gracias por verme.